Doctor, me comenta una compañera que no puede entrar porque no tiene internet. Que le está ¿Internet? Ajá, que le está fallando mucho la conexión. Bueno, pues ya ni modo. Okay. Oye, de todos modos no me has pasado la lista. ¿No? Ay, bueno, ahorita se la paso. No puedo saber quién es. Ah, ok, está bien. Entonces ahí me dices, cuando me la pases ahí me dices quién. Bueno. ¿Cuántos somos siempre? ¿Cuántos vamos a hacer? ¿En total? Somos 35 en total. Ok. Yo para ver, porque yo es que todavía era irregular. Todavía éramos a veces 30 y tantos, pero bueno, para saber. Bueno, ahorita estamos 28 conmigo. Pero bueno, ahí vamos checando. Entonces, primero empezamos con de los temas anteriores. Bueno, buenas tardes. De los temas anteriores que hemos visto, alguien que haya quedado con alguna duda, que ya nos quedamos pendiente de ver. Se nos acabó el crédito, ya no había monedas. Entonces, alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta respecto a los temas anteriores, que podamos ahorita resolverles. Yo tengo una. A ver. Bueno, decía que la cuestión de lo que era la palpación era muy complicada, en general. Y yo me imagino, no sé, que sería más complicada si a lo mejor nuestro paciente está gordito. En ese caso, ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿cuál sería la mejor manera de llevarlo a cabo? Pues mira, es que dependiendo de lo que quieras explorar, si son genitales, pues no afecta. Bueno, a veces sí, a veces tiene mucha grasa en el pubis y también incluso dificulta el pene, incluso, porque esos pacientes normalmente también tienen un pene muy pequeño o hay micropenes y cosas así, pero bueno, si hablamos de riñón, uréter, definitivamente la exploración de por sí, como les decía, no te da mucha información, a menos que sean tumores muy grandes. Principalmente es en lo que podamos revisar un poco a la palpación del riñón. De ahí en fuera es difícil que la palpación nos sirva para algunas cosas y más, como dices, si es obeso. ¿Por qué? Porque el riñón pues está en la parte de atrás y por atrás están los músculos. En esos casos, de todos modos, como decimos, entre el interrogatorio y la exploración podemos llegar a un diagnóstico, pero en estos casos, pues, y de todos modos, algunos o la mayoría de los padecimientos van a requerir otro estudio, como el ultrasonido. Entonces, en estos casos de personas obesas, si no les puedes palpar en decúbito supino y necesitas revisar el riñón, pues les vas a mandar de todos modos, dependiendo de lo que pienses, un ultrasonido. Entonces, siempre acabamos en eso. Digo, hay lugares o algunos órganos o algunas enfermedades en las que la exploración y el interrogatorio te va a dar prácticamente muy cercano al diagnóstico o las opciones de diagnóstico, pero a todos siempre las vas a comprobar. En el paciente en que la exploración no puedas hacerla por este caso, por ejemplo, de obesidad, pues no hay mayor problema y de todos modos tienes que complementarla con el estudio. Digo, estás pensando en eso, ¿no? Si piensas en otra cosa, pues sí te va, o sea, si estás pensando entre, no sé si es el riñón, el dolor o es el intestino, pues ahí sí te va a servir la exploración, pero abdominal para descartar principalmente intestino. O sea, ya revisándolo dices, mira, es el abdomen lo que le duele el colon, le duele aquí, o es el hígado, la vesícula, y ya medio te orientas a qué es por ahí. O sea, sí te puede ayudar la exploración a los órganos adyacentes al riñón, ¿no? Incluso a diferenciar si es el riñón o es otra cosa. Pero sí, digo, en el caso al menos de riñón, uréter, la palpación no es tan útil como quisiéramos. Doctor. Es diferente al testículo, por ejemplo, o pene. Ajá, dime, Diana, ¿verdad? Sí, es que dicen varios compañeros que no los ha aceptado. A ver. Listo. Son 3 pendientes. Ya está. Bueno, ¿alguna otra duda de esto, de estos temas iniciales? Y después iremos viendo más temas, ya podremos, la parte práctica, pues poner casos clínicos probablemente, ya haremos ahí incluso equipos y ya
valoraremos, no sé, 5 personas, les pondremos un caso clínico y que nos vayan pues desarrollando todo el proceso, ¿no? De la interrogatoria, la exploración. Bueno, la exploración se difiere, pero bueno, lo que podrían encontrar. Ya que veamos estudios, pues qué estudios le pueden mandar y yo les daría el resultado de los estudios y ustedes me van a decir qué piensan. Pero eso ya lo iremos mejorando conforme vayamos pasando de temas, porque ahorita pues lógicamente no les puedo evaluar algo que todavía no les enseñamos, ¿no? O que todavía no vemos. Entonces, con respecto ahorita a la práctica, pues luego lo vamos a ver así. Ahorita vamos a empezar con teoría para avanzar un poco y ya poder involucrarnos un poco más. O poder sacarle un poquito más provecho a la práctica. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a... Espero que hayan leído un poco, leído su libro. Son muchos temas, pero bueno, hasta cierto punto viene digerible. Entonces, y espero que vayan leyendo, porque si no, para el examen se les va a acumular todos los temas. Entonces, mejor mi recomendación es que vayan leyendo poco a poco y reforzando con las clases. Ya sé que tienen otras materias y ahí ya valorarán a qué materia darle más tiempo y más recursos, pero bueno, de esto sí van a tener que leer porque pues, ya son universitarios y son muchos temas. Y manejar una especialidad en un semestre pues es un poquito difícil. Pero bueno, vamos a ver anatomía del sistema genitourinario. Vamos a empezar con la anatomía, que es lo principal antes de empezar a ver las enfermedades o cada uno de los, pues sí, las enfermedades de la urología. Entonces, vamos a empezar pues con lo más básico. A ver, bueno, aquí lo que tengo en la imagen, Daniela Amezcua dice, nada más al azar, ¿qué estructuras? Me imagino, digo, esto es algo muy básico, pero ¿qué estructuras ves aquí? Daniela. Pues... Y por ejemplo, tengo una duda. ¿Ven ustedes la flechita de mi mouse? Sí. Sí. Bueno, a ver, entonces yo te voy diciendo y me dices esto, por ejemplo, que... No recuerdo cómo se llama, de qué es, pero no recuerdo cómo se llama. Bueno, entonces, la que sigue, esta estructura. Pues esa es la vena, ¿no? Vena. La vena... Me pongo nerviosa y se me olvida, perdón. Es que las venas las pintan de color azul. Eso sí es lo más probable, pero bueno. Es la vena hepática, ¿no? No. A ver, ¿a dónde va la vena? Bueno, ¿qué órgano es este? El riñón. Entonces, ¿esta vena a dónde va? ¿O de dónde sale, mejor dicho? La vena renal. Pues, si fuera el hígado, pues sería la hepática. Algunas tienen... No, todas, yo estaba pensando en renal, pero dije hepática. Me disculpo. Ah, ya ves. Bueno, a ver, vamos a ver otra que está aquí en la imagen. Michelle. Y ahorita ya tienen la facilidad de estar buscando en su celular y ya decir todos, pero a ver, Michelle, ¿qué es esta imagen de arriba? Esto y esto. Bueno, lo que marca la línea, ¿no? Lógicamente. Pero activa tu audio. Ay, perdón. Yo veo que mueve la boca, pero no sé qué sea. Sí, es la glándula suprarrenal. Ajá. Del lado izquierdo, ¿no? Es importante. Ajá. Sí. Ahí lo estamos viendo de frente, pero bueno, el lado izquierdo está a nuestra derecha, al lado derecho. Si ven ustedes, pues hay una diferencia en la forma, ¿no? Entre la glándula derecha y la glándula izquierda. Una es triangular, la otra es pues semilunar o más redondeada. Pero bueno, al menos que ya sepan qué es la glándula suprarrenal es importante. Ya es una ganancia, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Quién más? A ver, Daniel, Gerardo. Dígame. Pues te va a tocar una... Es relativamente más difícil. Esta, por ejemplo, esta línea.
Esa es la arteria. No sé si está apuntando a la rama o la arteria. Bueno, la principal, esa pues, es muy fácil, ¿no? ¿Cuál La es la aorta. principal? Recordemos, La aorta abdominal. la aorta, ¿no? Muy bien. ¿Y estas ramas qué serían? Fíjate más o menos hacia dónde van. Están ahí a un lado de sus venas. Serían la espermática u ovárica. ¿Cuál, perdón? Espermática u ovárica. Ok, bueno, ahí ya tienen su libro, entonces sí, es una arteria espermática o ovárica, o ¿qué otro nombre pudieran? Espermática en el hombre, ovárica en la mujer, y el genérico, ¿cómo la podemos llamar? ¿Alguien que le quiera ayudar? Digo, ¿está bien? Espermática, aórtica, digo, u ovárica, perdón, ¿está bien? ¿Tiene un nombre más genérico para los dos sexos? ¿Alguien que quiera? A ver, no sé, Josué Cruz. No sé si sea correcto, pero premastérica. No, pensé que es más abajo. Es como un nombre genérico, ¿no? De los, digo, pues, espermática va hacia los testículos, ¿no? Ovárica hacia la región de los ovarios. Y si lo hacemos como más genérico, no Es diferenciándose. la testicular, ¿no? ¿Cuál? Testicular, No, arteria testicular, no. ¿no? ¿No podría ser Está bien, es genital, lo que doctor? dijeron, ovárica o espermática, está bien. ¿Cuál? Perdón. Genital. Gonadal. Son Ah, ok. gonadales. Digo, es algo genérico. Entonces, pues ya viendo que estas son las arterias gonadales, con los nombres que dijeron también, ováricas o espermáticas, pues aquí a un lado esta, a ver, Flor, esta entonces, ¿qué sería? Esta línea. Digo, estas son arterias gonadales o espermática ovárica, pues esta, ¿qué son? Las azules, las que estás señalando. Esta línea, acuérdate. Las venas. Pues son las venas igual, ¿no? Gonadales o espermáticas u ováricas. A ver, Flor, también ahí aprovechando que esta ya era muy fácil. ¿Esta qué estructura es? También es muy sencillo. Es el uréter. El uréter. Muy bien. Bueno, digo, esto es para orientarnos. Y esta imagen, aprovechando ya, Ese es el psoas. músculo psoas. Bueno, está bien. Entonces, nada más para orientarnos. Acuérdense que tienen que leer. Entonces, efectivamente, pues ya vimos. Primero tenemos que saber la ubicación, estructuras que están a un lado. La anatomía, pues lo importante es la irrigación, el drenaje, principalmente en estos órganos, ¿no? El hígado, el riñón, deben de conocer bien su drenaje, su irrigación. Entonces tenemos generalidades del riñón. El riñón es un órgano retroperitoneal, acuérdense, por eso la dificultad de explorarlo. Normalmente habíamos comentado que si lo valoran en supino, pues en general se dice que está ubicado entre estas vértebras, T12 a L3 aproximadamente. Puede variar de persona a persona, habíamos dicho que uno es inferior que el otro, el derecho, por cuestiones de diafragma, de hígado, pero bueno, en general pues se considera en esta ubicación T12 a L3, que el riñón derecho es más inferior que el izquierdo, lo habíamos comentado también, y que en un adulto pesan casi 150 gramos. Digo, esto es de manera general, lógicamente varía si es una persona más de 1,80, 2 metros, si es una persona de 1,50, si es delgado, si es obeso, todo esto va a variar, ¿no? En general, pero a grandes rasgos esto es lo que se considera dentro de la normalidad. Si nosotros cortamos un riñón, pues lo veríamos así. Y vemos que está formado una corteza, que es la parte de afuera, esto que marca aquí las líneas como corteza, lógicamente, y una médula más interna, más medial, que es esto. Esta es la médula del riñón y esta es la corteza del riñón. Lógicamente, esto es la parte funcional
y también está formado por esta parte que son sistemas colectores. Aquí es donde se acumula la orina que producen estos órganos o estos ahorita unidades funcionales, ahorita los vamos a ver. Se vacía aquí la orina y aquí se va colectando, pero se llama sistema colector. Esta es la pelvis renal y se va hacia el uréter, se drena hacia el uréter. Si nosotros vemos un estudio que vamos a verlo en otra clase, estudios de radiología, este es un urograma excretor y aquí se ve cómo se pinta. Aquí nosotros le estamos poniendo un contraste a la orina y está pintando más o menos la anatomía que vemos arriba en dibujo. Aquí es en un estudio radiográfico. Entonces vemos que la corteza renal, que es la parte periférica del riñón, se mete hacia la parte de la médula y divide a esta médula. Sí, aquí estamos viendo que son tabiques o columnas de la corteza que se meten hacia la médula y divide a esto y forma estas estructuras que se llaman, como aquí lo dice, pirámides de la médula renal. Esta parte de la pirámide de la médula renal pues es la parte funcional del riñón. O sea, ahí están las unidades que ahorita vamos a ver también, que producen la orina o filtran la sangre, producen la orina, hacen la función como tal y después ya excretan la orina hacia aquí, que es la papila, y hacia el sistema colector. Entonces la parte importante, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia renal y que está en diálisis y demás, la parte que no funciona es esto. O sea, sus glomérulos o su parte de su médula pues no está funcionando, entonces no hace la función que debe de tener el riñón. Ya en algún momento platicaremos las funciones, todas las funciones del riñón. Entonces, importante, corteza, médula, columnas, y estas que se forman son pirámides renales de la médula. Bueno, perdón, aquí atrás vemos, y ahorita lo vamos a analizar más, cómo entra una arteria renal, una vena. La vena y la arteria normalmente se dividen aquí. Acuérdense que aquí donde se juntan, el lugar donde entran los vasos a un órgano, el hígado, en este caso el riñón, se llama ilio renal. O sea, el ilio renal es todo esto, ¿no? El paquete la arteria que entra, las venas que salen, y en este caso el riñón, el sistema colector. Entonces todo esto es el ilio renal. De hecho ahí lo marcan, ¿no? También la imagen. Entonces la arteria, las venas, linfáticos normalmente, y también pues en este caso el sistema colector, la pelvis renal, y después se continúa con el uréter. Ahorita vamos a ir viendo esto. Entonces vean, es una arteria principal y de ahí se va dividiendo una rama anterior, otra posterior, se va dividiendo en ramas más pequeñas hasta llegar a estas pequeñitas en la corteza o en la médula o en los glomérulos, que ahorita vamos a ir viendo cómo se llaman. Entonces la parte funcional que habíamos comentado de un riñón se llama nefrona y está en esa zona de la médula que comentamos, en las pirámides. Cada riñón contiene, pues dependiendo, ¿no? Varían los datos, pero 800.000, 1 millón de nefronas, en teoría. Y las partes importantes, esta es entonces la parte funcional de un riñón, las nefronas. Y cada nefrona pues tiene varias partes. Si nosotros vemos en el microscopio las médulas, pues vamos a ver esto. Esto es una unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Está formada por un glomérulo, que es esto que ven aquí, como que todos los vasos aquí pues enredados, por así decirlo, están cubiertos de una cápsula que se llama el Bowman, que nos sirve para filtrar, un túbulo proximal, un túbulo distal y un túbulo conector. Y después los túbulos conectores van a llegar a un túbulo colector. Pero bueno, esto ya es más de fisiología, pero la función de cada cosa, pero bueno, que sepan que esto es lo que forma una nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Aquí es otro corte de lo mismo, un poquito ya quitando alguna estructura. Entonces está el glomérulo rodeado de su cápsula de Bowman, sale un túbulo proximal, que es la primera parte, después un túbulo distal, que es esta, un túbulo conector, y se unen varios túbulos conectores a un túbulo colector. Aquí vemos que hay túbulos en la corteza que se llaman corticales y otros que llegan hasta la médula. Lógicamente pues son túbulos colectores, como dice aquí, medulares. ¿Sale? Entonces parece el glomérulo, pues es como dice aquí, un penacho o como un penacho de capilares, o sea, de vasos muy pequeños
que ahí pasa la sangre y la función del riñón como tal es sacar de esa sangre pues agua, sacar productos dañinos y lo filtran, entonces ahí recuperan electrolitos, por ejemplo, no sé, sacan potasio, sodio, o si requiere lo guardan, el calcio. Entonces, todas esas funciones las hacen aquí en el glomérulo, por eso pasa la sangre y sale. Entonces, en este paso de sangre por ahí, el riñón empieza a filtrar, a sacar y a meter los electrolitos o el agua y sustancias que pues, hacen daño al cuerpo o que sobran o lo que requiere, y si lo requiere el cuerpo, lo deja. Por ejemplo, en pacientes que están deshidratados, el glomérulo saca de la sangre la menor cantidad de agua para mantener el líquido en el cuerpo y no orina, y por eso los pacientes deshidratados pues, no orinamos, ¿no? Cuando estamos deshidratados no orinamos. Y al contrario, si tú tomaste mucha agua, estás sobrehidratado, pues el riñón lo que hace es sacar todo ese exceso de agua y produce más orina. Entonces, eso es de las partes de la función del riñón, pues mantener ese estado hidroelectrolítico se llama, y también de algunas otras sustancias, otros productos como la degradación de proteínas, la urea y otro tipo de sustancias. Entonces, esta es la función del riñón. Les digo, aquí entra sangre y sale por el otro lado, y en este paso la cápsula de Bowman se encarga de filtrar y de pasar ese filtrado por todo este camino, y en cada una de estas partes se van formando la cantidad de la orina, digo, sacando productos y también dejando algunos otros que hace falta al cuerpo. Entonces, como ya habíamos visto eso, se continúa en la parte secretoria del túbulo, y estas son partes del túbulo. Contorneado proximal, es igual parte del proximal, y hasta que llega al distal, y como les había dicho, conector y colector. Todo esto, en todo ese paso por donde pasa el filtrado, se van reservando productos o excretando. La parte excretora pues, es el tubo colector, donde se unen todos los conectores, y ahí es donde ya llegando ahí el producto de este filtrado ya sufre pocos cambios, y prácticamente todo ese producto que está ahí pues ya se va a excretar como orina. Entonces esto pues viene un poquito más detallado en el libro para que lo lean, y vamos a ver, como les decía, aparte de la anatomía importante pues es la irrigación, o sea, las arterias y las venas. Entonces, la arteria renal importante, pues es una rama de la aorta directa, es una rama principal de la aorta, y entra, como les dije, la entrada de los vasos pues es el ilio del riñón, y se va a dividir en una rama anterior y una posterior. Entonces, como dice aquí, la rama posterior irriga principalmente el segmento medio de la parte posterior del riñón, y la renal anterior es la que se encarga prácticamente de irrigar la mayor parte del riñón, el polo superior, el polo inferior, y de la parte de posterior, y aparte toda la cara anterior. Entonces es importante que sepan, uno, de dónde vienen estas arterias principales, cuál es su origen, en este caso la aorta, y las ramas, ¿no? Aquí vamos a ver ahorita que cada arteria, aparte de dar estas ramas principales anterior y posterior, después vamos a tener las ramas segmentarias, las ramas interlobulares, las segmentarias, las arqueadas, estas al final que rodean, como ven aquí, aquí se van dividiendo, ¿no? Segmentaria, después interlobulares, después estas, por ejemplo, interlobulares, y aquí donde se dan vueltas se llaman arqueadas, ¿sí? Y aquí estas ramas arqueadas, al final, si lo vemos al microscopio, pues veríamos las arterias que vimos hace rato, que son ya la arteriola aferente y eferente, que son las partes más pequeñas. Entonces, por cada parte, conforme se va dividiendo el riñón, van haciendo ramas más pequeñas de las arterias. Entonces, aquí vemos interlobulares que viajan entre las columnas y después se arquean para darle la vuelta a la pirámide. Eso ya lo vimos. Aquí este es un estudio de arteriografía. Se pintan las arterias con un medio de contraste directamente, como las del corazón, digámoslo así, y se pueden ver las ramas que se ven en los dibujos.
Entonces, estas ramas después se vienen interlobulares y después entran ya las que están en contacto directo con los glomérulos, son las arterias o arteriolas aferentes y eferentes. Ya son más pequeñas y esas ya se ven a nivel microscópico. El drenaje en las venas acuérdense que son drenajes, ahí la arteria pues lleva sangre del corazón hacia el órgano. Las venas sacan sangre del órgano y la llevan hacia el corazón. Entonces, cuando hablamos de venas, hablamos de drenaje venoso. Las venas no entran al riñón, las venas salen del riñón hacia otro lado, ¿no? Entonces tienen nombres homólogos a sus arterias, ¿verdad? También va a haber una vena anterior, una vena posterior, segmentarias, interlobulares, interlobuliares, y también hay una vena aferente, eferente, ¿sabe? Y estas pues se confluyen y drenan directamente a la vena cava inferior. La vena renal entonces a la cava inferior es una rama principal o una afluente de la cava inferior. Entonces aquí, por ejemplo, en la anatomía es importante algunas estructuras, y ahorita lo vieron en la imagen a lo mejor, algunas venas importantes drenan directamente, por ejemplo, a la cava, en este caso, y otras a la vena renal. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, aquí una imagen, a ver, dice Vania, Ornelas, venas importantes suprarrenales. La derecha y la izquierda drenan a diferentes lugares. ¿A dónde drena la suprarrenal derecha y a dónde drena la izquierda? ¿No? No, doctor, no sabría decirle. Bueno, entonces esos son detalles importantes que hay que estudiar. Pero ahorita vamos a adelantarle un poquito porque se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, eso para que lo chequen. La otra clase me van a decir las suprarrenales o cuál es la diferencia. Hay ramas importantes, te digo, que llegan a la renal de un lado, al otro lado de la cava, principalmente en las venas. ¿Y cuáles son las venas principales que drenan a la renal? ¿Sale? De la cava. Entonces, en el caso de los cálices, la pelvis y el uréter, ese es el sistema colector. ¿Por qué? Porque, como les dije, esos son los que juntan la orina, ¿no? Que salió de las nefronas. Entonces, siempre también varía de persona a persona, pero bueno, se establece que son 8 a 10 cálices menores, que son estos, y de aquí se van a unir y van a formar cálices mayores. Las papilas, en la imagen de la pirámide, les dije que había una papila que era la punta de la pirámide. Estas drenan hacia estos cálices menores. Hay varias pirámides drenan al cáliz menor, varios cálices menores drenan al cáliz mayor, y esos a su vez drenan en la pelvis renal, ¿sabe? Entonces este es un sistema colector. Entonces en teoría pues debe de haber entre 8 y 10 cálices menores, y casi siempre encontramos 2 a 3 cálices mayores, anterior, posterior, ¿vale? Y esos van a drenar en la pelvis renal. La pelvis renal pues ya se continúa hacia el uréter. Esta unión de la pelvis con el uréter se llama unión ureteropiélica o ureteropélvica, para que la tengan en consideración. Esta pelvis renal, como dice aquí el nombre, puede ser intrarrenal o extrarrenal. A veces, o sea, como se dan cuenta, se forma aquí y todavía dura un poco más hacia afuera. Esta es una variante anatómica de que vemos la pelvis afuera del riñón, o sea, se llama extrarrenal, la pelvis está completamente afuera, y a veces nos confunde con que un riñón está tapado, está dilatado. Nos dice a veces el ultrasonido que es una hidronefrosis, que es una obstrucción del riñón, y resulta que solo es una pelvis extrarrenal, es una variante anatómica, ¿vale? Para que sepan. Entonces ya la pelvis renal, los cálices se unen, forman la pelvis renal y la orina sigue bajando por el uréter. Con respecto al uréter, pues es importante su trayecto, aproximadamente mide 30 centímetros, su forma pues es como una S, aquí todo el trayecto pues va recorriendo varias estructuras, casi siempre, para que sepan, también es retroperitoneal la mayor parte de su trayecto, y descansa, o una forma de ubicarlo, una referencia es el psoas, si se dan cuenta sale del riñón y va sobre el psoas todo su camino hasta que cruza con estos vasos que son los ilíacos. Importante, estas 3 zonas de estrechamiento casi siempre son
preguntas ya sea de examen o de cuando estén en clínica o cuando vean un paciente con una piedra, el doctor les va a preguntar, a ver, dime las 3 zonas de estrechamiento del uréter anatómicas, son estrechamientos anatómicos. Uno es donde la pelvis se une al uréter, que es la unión ureteropiélica, otra donde cruzan estos vasos ilíacos y la otra donde se mete a la vejiga. Son 3 estrecheces anatómicas del uréter. ¿Sale? El uréter entra acá, que son los meatos ureterales, en la vejiga, en la parte posterior inferior. Cada uno de los 2 lados se forman esto que se llama trígono. Son el meato ureteral derecho, bueno, en este caso sería el derecho, el izquierdo, y aquí donde se continúa hacia la uretra, esto forma lo que se llama trígono, para que sepan cuál es el trígono vesical. En teoría dice aquí que 5 centímetros puede tener de diferencia donde entra el uréter derecho y el izquierdo. Esto también puede variar, pero bueno, en caso de alguna pregunta, pues el 5 centímetros sería lo que vamos a manejar. Este uréter también tiene cierta irrigación, la verdad es que no son arterias grandes, son ramas de ciertas arterias las que irrigan el uréter. Dependiendo de cada parte por donde pase, son las ramas de esa arteria que le irrigan. Entonces, por ejemplo, la irrigación del tercio superior, lo que está más cerca del riñón, pues son ramas que vienen de las arterias renales. El uréter medio, casi siempre son ramas de arterias ováricas o espermáticas, o como habíamos comentado, pues de gonadales genéricas. Esas salen pequeñas ramas que van irrigando el uréter. Aquí vemos cómo las ramitas están sobre la pared, ahí como arañitas, como telarañas. Y la parte más inferior, la parte pélvica del uréter, pues son ramas de las ilíacas común o primitivas, se le llaman, la ilíaca interna, que otro nombre de la ilíaca interna es la hipogástrica, o de la arteria vesical. Entonces, prácticamente no hay una arteria ureteral, para que sepan y no se vayan a confundir, son ramas ureterales que vienen de diferentes arterias principales. Dependiendo de la zona donde sea el uréter, son las pequeñas ramas que van a irrigar. Entonces, con respecto a la vejiga, pues ya vimos que ahí desembocan los ureteros, los meatos ureterales. Es un órgano muscular hueco que sirve, su función es depósito de orina, aunque es un poquito más complejo que eso. Es un depósito, pero al mismo tiempo viene siendo como una bomba. Tiene 2 funciones, una almacenar orina y otra vaciar o sacar esa orina. Entonces, tiene esa dualidad, ¿no? La vejiga, pues la capacidad de la vejiga también varía de persona a persona, si es mujer, si es hombre, si es pequeña la persona, si es más alta, pero bueno, en teoría en teoría en los libros se va a manejar como que tiene una capacidad de 400 a 500 mililitros. Entonces, un órgano hueco, la pared de la vejiga es muscular, tiene 3 capas musculares y esta es la que le va a dar su función de bomba. Entonces, el cuerpo principal es donde se acumula la orina, o sea, la cavidad principal, y después se abre hacia el cuello de la vejiga. Esto es el cuello de la vejiga, es la apertura de la vejiga para continuarse con la uretra y por donde sale la orina, ¿sí? Y aquí, como les dije, entre los meatos ureterales, donde entran los ureteros y donde salen hacia la uretra, forman el trígono vesical. Aquí pues vemos que se continúa la uretra. Este es el caso de un hombre, pues aquí es la próstata. Esta parte de la uretra se llama uretra prostática. Ahorita pues yo creo que después lo vamos a ver. Y esta es parte del diafragma urogenital o es parte del esfínter. El esfínter, vamos a ver que hay 2 esfínteres, pero bueno, es parte del esfínter externo. Cuando la vejiga está vacía, pues es importante, se va a plegar, la pared se va a hacer gruesa y prácticamente no se va a poder valorar. Si le queremos hacer un ultrasonido a una vejiga vacía, mucho menos la vamos a poder explorar. Pero cuando la vejiga se llena, pues ya habíamos visto en la exploración una imagen de una vejiga llena, incluso en retención, pues cómo se alcanza a ver hacia el abdomen. Entonces, cuando está vacía se mete abajo del hueso del pubis, por eso es difícil detectar, pero cuando se llena, pues llega a ocupar parte del abdomen, ¿no? Es algo parecido pues, con los embarazos. Al principio el embarazo pues no se logra palpar, pero ya después en el tercer trimestre, pues el producto ya está sobre el abdomen, ¿no? Aquí no es lo mismo lógicamente, pero bueno, es una analogía. Cuando está vacía la vejiga, está escondida
o está protegida por el pubis. Cuando está llena o distendida, pues sobresale. Esto es importante, por ejemplo, en accidentes, ¿no? Un paciente que tiene retención y les dan un golpe fuerte o tiene un accidente con la vejiga llena, pues la vejiga puede llegar incluso a explotar. Si está vacía, pues no, porque aparte de que lo protege el pubis, requeriría una presión mucho mayor para reventarla o para lesionarla. Y también eso tiene que ver, como les decía, con el grosor de la pared. Cuando la vejiga está vacía, el grosor de la pared es mayor, es más gruesa. Cuando se extiende, la pared se hace más delgadita. La mucosa es la parte más interior de la vejiga, el que está en contacto directo con la orina, y esta mucosa se llama epitelio de transición o urotelio también lo llamamos. O sea, es un tejido especial de las estructuras o de los órganos urinarios, principalmente la vejiga, el uréter y la pelvis renal o el sistema colector. Y después de eso, pues tiene una capa de submucosa y después las musculares, ¿no? Como les digo, una de muscular liso, que tiene 3 capas, una longitudinal, otra circular y otra en espiral. Y esto le da la función de que se extiende y después estos músculos se contraen para hacer que la vejiga se vacíe. La irrigación, pues principalmente son arterias vesicales, ahí se llaman, arteria vesical superior, media e inferior. Acuérdense, la irrigación es importante de dónde viene, en este caso las ilíacas, internas principalmente, ¿vale? Las mujeres, pues lógicamente tienen otros órganos, entonces algunas son ramas de la uterina y de la vaginal. Y pues drenaje también casi siempre tienen el mismo nombre y estas drenan hacia las venas hipogástricas o ilíacas internas, ¿no? Quedamos que esas eran las de drenaje venoso. Los nervios, es importante los nervios por cuestiones, como les decía, de llenado y de vaciamiento de la vejiga. Pero bueno, yo creo que ya ahorita ya nos va a dar tiempo de verlos y continuamos en la